En la actualidad, el término cambio climático es muy recurrente. Aún así, muchos no saben de qué se trata. Con frecuencia se toma de manera errónea como sinónimo de calentamiento global. Si bien están estrechamente relacionados, existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivados de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. El cambio climático se considera una de las mayores presiones que está impulsando la pérdida de biodiversidad en el mundo. Para la preservación de una especie y su variabilidad es necesario el cuidado del ecosistema. Estos cambian gradualmente a lo largo del tiempo y son capaces de adaptarse a pequeñas perturbaciones de manera natural. Sin embargo, el cambio climático supone una variación de condiciones climáticas tan drástica y rápida que los ecosistemas del mundo no pueden asimilar, sufriendo un importante desequilibrio. También se ven afectadas las especies que forman parte de ellos que se ven expuestas a dos alternativas: adaptarse o extinguirse. Muchas de ellas migran a otros lugares que cumplen con las condiciones necesarias para su supervivencia. Este fenómeno supone un efecto normalmente negativo para ambas especies, las que migran y las presentes en el hábitat del destino. Analizando en profundidad las causas que conllevan al cambio climático, vemos que todas se relacionan con el ciclo del carbono, ya sea directa o indirectamente. Entre ellas se encuentran la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el vulcanismo, la agricultura intensiva, entre otras. Estas provocan un aumento en los gases de efecto invernadero, lo que desencadena el cambio climático. Entre los impactos del cambio climático se destacan el derretimiento de la masa de hielo de los polos, que provocan el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, como sequías, incendios, la muerte de especies de animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en los países de desarrollo. Para que esto no suceda, debemos mitigar los efectos, es decir, poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos comenzar con pequeñas acciones, incluso desde el salón de clases. Nosotros sabemos que las acciones que podemos realizar se ven reducidas, pero aún así contribuyen con la causa. Es muy importante que desde todas las escuelas se tomen medidas que ayuden a mitigar el cambio climático. Un buen primer paso podría ser comenzar a cambiar los hábitos realizando diferentes acciones, por más pequeñas que parezcan. Los estudiantes podrían tomar la iniciativa de apagar las luces cuando no se necesite o de limitar el uso de los artefactos tecnológicos, por ejemplo, aires acondicionados, televisores, computadoras, o, por ejemplo, cerrar las puertas de los salones en invierno para que no se enfríen. Esto lo que evitaría es un derroche innecesario de energía. Por parte de la escuela, lo que se puede hacer es generar conciencia acerca del cambio climático y de todos estos temas que son tan importantes para el presente y el futuro. Y hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, realizando charlas con profesionales o tratando el tema desde edades más tempranas. También la escuela podría poner a disposición de los alumnos respectivos contenedores para poder separar la basura y de esta manera reciclarla, debido a la cantidad de residuos que se generan en un corto tiempo con los recreos. Y además se podría poner a disposición papel reciclado para evitar el uso de tanto papel blanco. Hay ciertas acciones que no están al alcance de los estudiantes para realizarlas, pero que sin embargo ayudarían muchísimo a contribuir con el cambio climático. Por ejemplo, que la escuela cuente con paneles solares reduciría muchísimo los costos de energía eléctrica y además evitaría contaminación. Otra buena acción que puede realizar la escuela es poner a disposición de los alumnos bicicleteros, para así incentivarlos a que usen la bicicleta como medio de transporte.
Debido a la pandemia, millones de personas alrededor del mundo fueron obligadas a quedarse en sus casas. Los coches se han quedado parados, los aviones ya no vuelan, las fábricas han parado o reducido la producción, los edificios públicos han cerrado sus puertas, incluso la construcción se ha ralentizado. Esto ha significado uno de los mayores descensos de la cantidad de dióxido de carbono emitido por los humanos en la historia moderna. En los primeros meses de 2020, durante los confinamientos más restrictos y generalizados, las emisiones globales diarias de dióxido de carbono eran de media un 17% inferiores que en 2019. Las emisiones de China descendieron casi un cuarto en febrero. Otros países descendieron unos pocos puntos porcentuales en marzo y abril. Según la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones globales descenderán casi un 8% frente al año pasado para finales de 2020. Equivaldría a no añadir casi 2.600 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Aún así, aunque hayan bajado las emisiones, el dióxido de carbono sigue entrando y seguirá acumulándose en la atmósfera del mismo modo que lo ha hecho desde que los humanos empezaron a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles. Aún emitimos más del 80% de dióxido de carbono de lo normal, aunque la vida haya sufrido cambios devastadores. Ahora es más evidente que quedarse en casa no basta para resolver la crisis climática. Y nosotros más allá de esto, ¿no? Obviamente la crisis, la parada de las actividades y un montón de situaciones hicieron que la actividad industrial, la actividad por ahí no andaba tantos autos, pueda haber bajado las emisiones. Pero el tema es cómo ahora volvemos de vuelta a si ese cambio fue temporal o realmente vamos a tomar conciencia de mejorar. Estaba viendo el otro día un informe que decía, en todas las crisis grandes del mundo, las emisiones bajaron, porque baja el nivel industrial, baja el consumo, bajan un montón de cosas, pero después, para recuperarse, la sociedad se pone a producir a costa de lo que sea. Bueno, dale, quememos carbón y pegan un salto las emisiones. Y al principio de la pandemia se habló un montón, ¿viste? Empezaron a aparecer especies, a nosotros también nos llamaba la atención en el río, claro, porque nosotros estamos todo el tiempo invadiéndole el espacio a los pies de los animales. Y entonces hablaban de esta pandemia como una oportunidad. Ahora que como que la gente va pasando las fases y va volviendo a su vida normal, vos ves que van volviendo a las actividades y eso otra vez se deja de lado. O sea, es como un desafío muy grande que tenemos como sociedad de realmente tomar esos mensajes que durante la pandemia la naturaleza estuvo dando y hay que ver cómo reaccionamos, ¿no? Eso está bueno tenerlo como reflexión. Yo creo que cuando vuelva encima el nivel de crisis va a ser grande y bueno, y otra vez vamos a dejar de lado la naturaleza, no debería ser. Debería ser como un llamado a la reflexión que nos dio. Aparecieron especies rarísimas en el medio de la ciudad. Eso hablaba de que estamos invadiéndolos y por eso no están ellos ahí. Pero bueno, hay que ver cómo salimos de esto y si sirve y si se logra un cambio en la sociedad. Nuestra ciudad, uno de los mayores problemas que tienen que ver con esto, con vulnerabilidad, no estamos en una zona costera, que se nos viene el nivel del agua nos afecta y demás, pero sí estamos teniendo muchas consecuencias como inundaciones cada vez más fuertes. Nosotros acá hay una obra que es de desalado, que es para una determinada cantidad de agua, que estuvimos ahí al límite cuando todos estos fenómenos de inundaciones,
mayores correntías de agua que viene al salado también por las deforestaciones o lo que todos esos cambios que van afectando a nosotros. Nuestra principal vulnerabilidad un poco es esa, ¿no? La cercanía que tenemos a ese curso de agua. Todavía estamos a tiempo. Si todos aportamos nuestro granito de arena, podemos mitigar el cambio climático. Algunas acciones para hacerlo son: reciclar. Cuando prepares una bebida caliente, herví solamente el agua necesaria. Ducharse en lugar de bañarse. Apagar las luces cuando no haga falta. No dejar el cargador de nuestros celulares enchufados si estos no están siendo cargados. Utilizar el transporte público, la bicicleta y la marcha a pie, debido a que el automóvil es el responsable del 10% de las emisiones de carbono. Plantar árboles, ya que estos pueden absorber toneladas de dióxido de carbono a lo largo de su vida. Aunque estas acciones parezcan insignificantes, pueden hacer un gran cambio, pero debemos hacerlo antes de que sea tarde.